Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17 va a ser el pasaje que vamos a leer hoy y entonces, por razones de tiempo, me van a permitir leerlo a mí también, ¿ok? La idea es aprovechar este tiempo lo mejor posible. Dice la Biblia en Romanos 8, 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era imposible, repito el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, lo primero que tenemos que decir con respecto a este pasaje es la palabra contraste. La palabra contraste entre lo que acaba de terminar en el capítulo 17, en el capítulo 7 y cómo comienza el capítulo 8. Recordemos que en el capítulo 7, por cierto, ese video es de la semana antepasada. Ese video yo no lo he subido, se me había olvidado. Ese fue el video que empezamos a grabar, perdón, sí, que empezamos a grabar la reunión a mitad de reunión porque Reiniela me lo recordó. Y la parte más importante del video fue la que se logró grabar, la otra parte no. Por eso, la razón por la que no subí ese video es que yo quería hacer un video introductorio para que los hermanos que van a ver el video en el futuro puedan entender esa parte que sí está grabada y la parte que no se grabó. Así que me comprometo a que esta semana subo este video que estamos grabando hoy y antes subo el video anterior. Pero decíamos en la clase antepasada, o en la clase pasada, pero que fue la semana antepasada, que en Romanos 7 el apóstol Pablo nos abrió su corazón. Y nos abrió su corazón en el sentido de que Pablo en ese capítulo, el capítulo 7, nos habla de la batalla. Eh, no sé si Zuleima nos quiere decir algo, porque veo que... Ah, perdón, discúlpeme, tranquila. Ok, decía que Pablo nos abre su corazón y nos muestra la batalla que hay en la vida de todo cristiano desde el momento que cree hasta el día en que muera,
porque ese cristiano que es una nueva criatura, ese cristiano que es una persona salvada, regenerada, comprada por la sangre de Cristo, como digo yo, una persona que pasó del inventario de las almas que Satanás tenía, pasó al inventario de las almas que son propiedad de Dios y que son salvos por medio de Jesucristo, pero que tenemos, junto con Pablo, todos los cristianos, una batalla constante en la cual estamos conscientes que somos hijos de Dios, estamos conscientes que le servimos a Él, estamos conscientes que Él es nuestro Señor y Salvador. Hay un ardor, un deseo en nuestra mente, en nuestro corazón de servir a Cristo, pero vemos con tristeza, vemos con impotencia cómo aún en nuestros cuerpos se revela la ley del pecado para hacernos caer delante del Señor y ofender a Dios con nuestros pecados, producto de nuestra carnalidad, producto de nuestra carne, producto de que todavía nuestros sentidos están conectados con las cosas del mundo. Básicamente eso es lo que decía Romanos. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo. Podría destacar de Romanos 7 para podernos conectar con Romanos 8, el versículo 24 y el versículo 25. El versículo 24 dice, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y decíamos que cuando Pablo escribió, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo hace lamentándose, lo hace sintiendo que es una especie de persona en desgracia, ¿verdad? Él posiblemente estaba usando la figura de un castigo que se aplicaba en esa época a los reos. Cuando una persona era homicida, en algunos casos, en algunas ciudades, la tortura que se le aplicaba, el castigo que se le aplicaba a esa persona, era colgarle sobre su propio cuerpo, amarrarle a su propio cuerpo el cadáver de la persona que esa persona había matado. Y entonces se producía una muerte horrorosa porque la persona moría pudriéndose junto con el cadáver y era una muerte terrible. Entonces Pablo tiene está haciendo esa especie de analogía. Somos cristianos, somos hijos de Dios, pero lamentablemente cargamos encima la pudrición de la carne que lucha con nuestro espíritu redimido para hacernos pecar contra Dios. Sin embargo, el apóstol no termina el capítulo 7 sin dar una palabra de esperanza, porque él mismo agrega, después de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, en el versículo 25, él da gracias a Dios. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, como cristianos, desde que conocemos a Cristo, nos importa, nos preocupa pecar. Sentimos incomodidad al pecar. Cuando decimos una mentira, cuando decimos algún rumor, cuando compartimos algo que no es cierto, un chisme, como decimos en Venezuela, un brollo, ¿verdad? Cuando tomamos algo que no es nuestro, cuando hacemos algo incorrecto, cuando codiciamos algo que no debemos codiciar. Cualquier manifestación de rebeldía a la santidad de Dios, a los cristianos nos preocupa y nos incomoda y nos hace sentir mal. Y cuando esos pensamientos o esas tentaciones vienen a nuestra vida, se presenta un conflicto, se presenta un chispazo, se presenta una incomodidad, como una piedra en el zapato que no nos deja en paz. Cuando no teníamos a Cristo, vivíamos a nuestras anchas, pecábamos, mentíamos, éramos infieles, nos robábamos las cosas, hacíamos todo aquello que puede desagradar a Dios y prácticamente no sentíamos nada. Pero si hay ese conflicto, si hay esa tristeza cuando pecamos, si hay esa incomodidad, si hay esa pasión, ese deseo por confesar nuestro pecado, pedirle perdón al Señor, llorar, arrepentirnos, decirle, Señor, hazme más santo cada día, limpia mi mente, pon mi mente con pensamientos que te glorifiquen a ti. Si hay esa lucha, es porque nosotros hemos entendido que somos hijos de Dios y no podemos dejarnos arrastrar por el pecado. Por eso Pablo termina el capítulo 7 diciendo, gracias doy a Dios
que su Hijo Jesucristo sí me libera de este cuerpo de muerte, sí me permite entender lo que es el pecado y servir al Señor con mi mente, aunque reconozco que con mi cuerpo hay rebeldía y a veces ofendo a Dios. Pero entonces, habiendo hecho este resumen del capítulo 7, comienza el capítulo 8 con una expresión muy sencilla y es esta: ahora pues. Ese ahora pues es un contraste, eso es como ver la otra cara de la moneda. Pablo nos ha venido hablando en el capítulo 7 de la lucha que hay entre la carne, ¿verdad? Entre la ley del pecado y la ley del espíritu, que una nos ala para ofender a Dios y la otra, la ley del espíritu, nos ala para glorificar a Dios y vivir en santidad. Pero Pablo nos dice, ahora pues, y dice de esta forma contundente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense esto, ninguna condenación. ¿Por qué Pablo utiliza el término condenación? El término condenación es exactamente lo contrario del término justificación, que ha sido un término que Pablo ha venido usando durante todos los 7 capítulos anteriores. Si ustedes recuerdan, hemos estado hablando de que la carta a los romanos y su mensaje en los primeros capítulos nos habla acerca de la justificación por medio de la fe y no de las obras. Y recuerden, y lo hemos dicho una y otra vez y nunca se les debe olvidar, que esa palabra justificación es la única forma en la que podemos ser reconciliados con Dios. Hemos dicho también que esa justificación no es otra cosa que estamos frente al tribunal de Cristo, estamos frente a la presencia de Dios, nuestros pecados nos acusan, nuestros pecados nos condenan. Dios no tiene otra alternativa que declararnos culpables, que condenarnos para siempre, pero al introducirse la persona de Jesucristo entre Dios Padre y nosotros como pecadores, cuando Jesús se atraviesa porque hemos creído en él como Salvador, su justicia, la justicia de Cristo que vivió en la tierra como un hombre, pero sin cometer pecado y pagó por nosotros en la cruz del Calvario, la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros y por lo tanto nosotros somos justificados por medio de la fe y no de las obras. ¿Por qué? Porque nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesucristo y por lo tanto automáticamente el sacrificio de Cristo se me acredita a mi cuenta y mis pecados pasados, presentes y futuros quedan saldados delante de la presencia de Dios. El término contrario a justificación, ¿cuál es? Condenación. Condenación. Por eso la Biblia nos dice en Juan, permítanme leerlo yo, Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, si lo pueden anotar, lo leen después en su casita y lo anotan por allí. En Juan 3, Juan 3, versículos 17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué Jesús no vino a condenar al mundo? Porque ya el mundo está condenado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están, no es que van a estar, están destituidos de la gloria de Dios. Dios no condena al mundo. El mundo se ha condenado a sí mismo por ser pecadores, por ser infractores de la ley de Dios, la ley moral y la ley que también Dios dio a Moisés y todo tipo de ley que Dios le ha mostrado al hombre para saber lo que es malo y lo que es bueno. Todo hombre la ha transgredido y por lo tanto ya está condenado. Por eso dice Jesús, acuérdense que Juan capítulo 3 es lo que Jesús está conversando con Nicodemo. Por eso Jesús dijo en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús es la solución a esa condenación.
Jesús es la respuesta de Dios, es la alternativa que Dios le provee al mundo para poder ser salvos. Y el versículo 18 agrega, el que en él cree, la persona que cree en el Hijo de Dios, no es condenado. Es decir, la persona que cree en el Hijo de Dios ya no está en la condición de alguien condenado. Pero el que no cree, agrega Jesús, ya ha sido, fíjense el tiempo del verbo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pongámoslo de esta manera, ¿te duele la cabeza? ¿Tienes un terrible dolor de cabeza? ¿Sabes que con una aspirina de 500 miligramos se te puede quitar el dolor de cabeza? Tú tienes la aspirina allí, tienes el vaso de agua allí, puedes quitarte el dolor de cabeza en minutos si te tomas la aspirina y te tomas el vasito de agua y en cuestión de minutos se te quita el dolor de cabeza, pero tú decides no tomar la aspirina, tú decides no aceptar el remedio a tu dolor de cabeza, pues te vas a quedar con dolor de cabeza. Esa es una comparación muy sencilla. Eres un pecador, Cristo vino a morir para ti, Él es tu única alternativa, Él es tu única solución, pero mientras que no lo tomes, no importa si crees en Jesús consciente o intelectualmente, no importa si tú crees que Jesús te ama, si no confías en Él y lo aplicas a tu vida, vas a seguir siendo un pecador y estás bajo condenación. No es que te vas a condenar, sigues condenado y si te mueres, estás en condenación eterna. Fíjense, entonces en contraste, en Romanos, ¿verdad? Hay una esperanza, porque dice, ahora pues, ninguna, fíjense la palabra ninguna, ninguna es nada, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, esto es maravilloso. Es la certeza absoluta de que nosotros no tenemos nada pendiente con Dios. Todas nuestras consecuencias por nuestra vida pecaminosa han sido perdonadas en Cristo Jesús. Cuando venimos a los pies de Cristo, cualquier cosa que estaba en contra de nosotros ha sido quitada delante de la presencia de Dios y Dios no nos va a condenar porque ya Él pagó nuestro pecado, ya Él pagó nuestra condenación y la puso en los lomos de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Pero la característica de este maravilloso beneficio de no tener condenación alguna es para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Y qué significa estar en Cristo Jesús? Significa una fe religiosa, significa un concepto efímero, impalpable de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. No. Cada uno de nosotros, de los que está conectado en este momento y de los que vean este video en el futuro, tiene que preguntarse, ¿yo estoy en Cristo Jesús? ¿Mi vida está cimentada en Cristo Jesús? ¿Cuál es la razón por la que yo me llamo cristiano? ¿Es porque he abrazado una religión? ¿Es porque he abrazado una forma de buscar a Dios? ¿O es que realmente mi fe y mi confianza descansan absolutamente en la persona y sacrificio de Cristo? Eso es estar en Cristo Jesús. Es una convicción absoluta de que Jesús es mi Señor, es mi Salvador y que sin Él yo estaría perdido para siempre. Estar en Cristo Jesús significa un compromiso con Dios de que yo recibo el regalo de la vida eterna en Jesucristo y por lo tanto yo dedico el resto de mi vida para glorificar su nombre. Para ese tipo de personas, según lo que dice el apóstol Pablo, no hay ninguna condenación. Muy bien. Muy bien. Para ese tipo de personas no hay ninguna condenación. Ahora, ese versículo 1 agrega algo más. Termina diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, esto es muy importante resaltarlo,
porque prácticamente el resto de lo que ya leímos transcurre entre una cosa que se llama un sí condicional. En castellano, ese es nuestro idioma, existe el sí como afirmación y existe el sí como un sí condicional. En inglés es lo mismo. Cuando usted quiere responder, bueno, y aquí está Mariela, me quito el sombrero porque ella es profesora de inglés, pero cuando usted en inglés quiere responder en forma afirmativa, usted dice yes. Pero cuando usted quiere usar el sí en forma condicional, usa una palabra totalmente distinta, muy cortica, que es if. I-F. If. Hay una diferencia entre sí afirmativo y sí condicional. ¿Por qué hago mención de esto? Porque el apóstol Pablo en este pasaje, hasta el verso 17 y más, utiliza mucho, o por lo menos en 3 o 4 ocasiones, utiliza el concepto del sí condicional y ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el que juzga los corazones es Dios. Ni siquiera el apóstol Pablo se atrevía a señalar quién era salvo y quién no, quién era un verdadero cristiano y quién no. Pero él usa el sí condicional para que cada quien se examine a sí mismo. Recordemos lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, donde el apóstol Pablo habla acerca de la institución de la cena del Señor. Dice el apóstol Pablo, y me van a permitir buscar ese pasaje, si quieren lo anotan, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Este es el pasaje que por lo general se lee con frecuencia cuando se hace la cena del Señor. ¿Ok? Este pasaje en el versículo 23 dice, no voy a leer exactamente el versículo 23. Versículo 27. Versículo 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28, que es el que quiero que resalte. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Fíjense, ¿qué es comer indignamente del pan y de la copa en el momento de la cena del Señor? Es no entender el compromiso de que quienes participan de la cena del Señor son personas que tienen que haberse convertido genuinamente en hijos de Dios. Comer y beber indignamente es llevarse el pan a la boca, es tomar de la copa sin haber nacido de nuevo, sin haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Es para esas personas que van a la iglesia, y estoy refiriéndome a iglesias cristianas evangélicas, que van a la iglesia porque papá fue a la iglesia, porque mamá fue a la iglesia, participo de la cena del Señor, participo de la comunión con los hermanos, pero yo no me examino y me pongo a pensar si realmente yo realmente estoy en comunión con el Señor, si realmente yo he tenido un encuentro personal con Cristo y sobre todo, como decimos en Venezuela, si hay algún cable pelado por allí, algún pecado sin confesar, algún enojo con algún hermano, si estoy enemistado con alguien, si hay algo en mi vida que no está ordenado, estoy viviendo en fornicación, estoy viviendo en adulterio, he cometido algún pecado que no he confesado ni llevado a los pies de Cristo. Hacer eso es un problema terrible, según dice el mismo apóstol Pablo a los Corintios. Incluso, miren lo que dice, de así de grave es comer de la cena del Señor, que en el versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Fíjense lo que dice el verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y ese duermen no es de que están durmiendo en la cama, sino que se han muerto.
Hay personas que no han confesado sus pecados, que no están en comunión, que no se prueban a sí mismos, que pretenden así servir al Señor, y cuando tratan de hacerlo, el Señor los salva, el Señor los lleva al cielo, pero muchas veces el castigo del Señor es traer una enfermedad a su vida e incluso se los lleva por no estar viviendo de acuerdo a la santidad que el mismo Padre nos reclama. ¿Ok? Entonces, la palabra que yo quiero que resalten de este pasaje de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 28, es la palabra pruébese. Y voy a ponerlo con un ejemplo. Si usted es alguien que tiene problemas con su aliento, porque hay personas que por su química se cepillan, mantienen enjuague bucal, usan hilo dental, mantienen, pero del estómago por problemas de otra índole que no es la boca, tienen problemas de aliento y usted lo sabe, ha luchado con eso toda la vida, supongamos. Y usted va a tener una entrevista, usted va a conversar con una persona, usted va a besar a su esposa, a su esposo y tiene ese problema. ¿Qué hace usted? Usted sopla con la manito así y trata de oler su propio aliento para ver si no le da algún mal olor. Y si le da, se toma una menta, se vuelve a cepillar, se va a hacer gárgara, porque usted no quiere causar una mala impresión. Usted se prueba así mismo. Las mujeres, que esto es muy común, se tienen que palpar sus senos para ver si hay alguna protuberancia, algo raro. De hecho, hay una famosa campaña por allí que dice, tócate, examínate, mírate, ¿verdad? Uno se examina a sí mismo. Es decir, el cristiano, según 1 Corintios, debemos nosotros examinarnos, debemos mirar las escrituras, debemos mirar la palabra de Dios y preguntarnos a nosotros mismos diligentemente, ¿estoy viviendo de acuerdo a los preceptos de Dios? Ustedes y yo ya hemos hablado de esto, no para ser salvos, porque si usted es un verdadero hijo de Dios, usted se salva por lo que Cristo hizo en la cruz, pero una persona que ha sido salva no puede vivir indiferente en su comunión con el Señor. Ella quiere estar en comunión con el Señor. Volviendo a Romanos, capítulo 8, decimos entonces que la persona que vive conforme a la carne, diciendo que es cristiano, la persona que no hay relación entre su confesión de que es un hijo de Dios, pero los frutos de su vida son unos frutos de alguien carnal. Ojo, una persona que sus frutos son más carnes que espíritu, sus frutos son más manifestaciones de una vida carnal que de una vida espiritual. No importa cuán alto diga soy cristiano, puede ser que esa persona está viviendo en la carne y no conforme al espíritu. Entonces, el apóstol Pablo en todo el pasaje está contrastando el hecho, como decía hace unos minutos, de que aunque él no puede juzgar quién es salvo y quién no, nosotros sí sabemos lo que hay en nuestro corazón. Por eso vamos a ver expresiones como sí, tal cosa, sí, tal cosa, pero ese sí no es una afirmación, sino que es una condición y ya lo vamos a ver. Entonces, una vez que él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, el versículo 2 dice, ¿por qué no hay ninguna condenación? Fíjense, el versículo 1 es una afirmación, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea Dios, esa promesa de que no hay condenación para los que somos hijos de Dios. Pero el versículo 2 dice, ¿por qué? Y explica, porque la ley del espíritu, observen que ahí la palabra espíritu está con E mayúscula. La mayoría de los casos, por no decir todos los casos, cuando se está refiriendo al Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. No se está refiriendo al Espíritu del hombre, que por lo general se escribe con E minúscula. Entonces el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerden que Pablo está usando el término ley desde que comenzó Romanos capítulo 1. Ha venido usándola porque la ley, porque nadie será salvo por la ley, porque la ley es para esto, pero la ley no te salva, la ley, la ley, la ley. Ahora él menciona la ley del espíritu.
¿Saben una cosa, un dato curioso que descubrí mientras que preparaba la clase? Que la palabra espíritu en relación con el Espíritu Santo no aparece en Romanos hasta este punto, sino una sola vez, en Romanos 1:14. En Romanos 1:14 se menciona el Espíritu y ya después no se vuelve a mencionar más hasta este capítulo 8. Vamos a verificar eso que les estoy diciendo. Romanos 1, versículo, perdón. En el versículo 4, me confundí. Versículo 4 del capítulo 1 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad. Fíjense que ahí espíritu está otra vez con E mayúscula. Según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. No se vuelve a mencionar la palabra el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sino hasta el capítulo 8. ¿Por qué? Porque Pablo aborda en esos 7 primeros capítulos el asunto de la confianza que tenían judíos y gentiles en la ley mosaica para poder ayudar a Dios, lo que hemos dicho, para poder ayudar a Dios a salvarnos. No, Pablo ya ha dicho bastante y nosotros en esta clase nos hemos dicho que la ley no te salva, la ley te muestra cuán pecador eres y cuán imposible para ti es satisfacer a Dios a través del cumplimiento de la ley, porque si pecas en un solo mandamiento, en uno solo, te haces culpable de toda la ley. Pero ahora en contraste, ¿se acuerdan de la palabra contraste, verdad? Contraste cuando yo pongo una cosa aquí y la comparo con otra. La palabra contraste aquí vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque ahora él contrasta la ley del pecado con la ley del espíritu. Él nos está diciendo, no hay ninguna condenación porque Dios ahora nos ha dado un espíritu, el Espíritu Santo, y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos regaña. El Espíritu Santo nos molesta. El Espíritu Santo nos dice, estás haciendo mal. El Espíritu Santo nos permite leer la Biblia y entenderla, cosa que no podíamos hacer antes cuando no teníamos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y como una persona que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, nos está martillando, nos está molestando, nos está diciendo, no estás haciendo lo que Dios quiere y nos conduce a toda verdad. Nos hace sentir mal por el pecado. Esa ley, la ley del Espíritu, es la que ahora gobierna en nosotros, es la que nos dirige, es la que, como dice la Biblia, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro paracleto, Él es nuestro asistente en la vida cristiana. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Atención aquí con una frase que dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Atención, que a nadie se le ocurra interpretar en forma garrafal que Jesucristo vino en pecado. No, no. Vayamos un momento a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Escuchen. Dice Pablo a los filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, no igual, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, estando en el cielo, en forma de Dios, no en forma humana como la que ahora tiene, en algún momento de la eternidad, él se despojó voluntariamente de esa gloria que tenía con el Padre allá en los cielos. Y él decide embutirse, meterse, hacerse como un hombre. Jesús fue un humano perfecto. Sus cromosomas, su ADN, su carne, sus huesos, sus intestinos, sus órganos, todo era de un hombre. Su única diferencia es que él no pecó jamás. Nunca pecó, ni hubo en él sombra de pecado. De hecho, dice la Biblia, el que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado. En el Antiguo Testamento vemos que cada uno de los sacrificios que se hacían para expiar los pecados, Dios especificaba que los corderos, que las ovejas, que las palomas y cada uno de los animales que se usaban tenían que tener unas características particulares en las pezuñas, en el color de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada uno de esos animales, cada uno de esos corderos era una prefigura de la perfección que Dios quería para recibir el olor grato de los sacrificios que se elevaban para expiar los pecados. Pero eran una prefigura porque Jesús iba a ser el cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero sin mácula, con una condición humana perfecta como Adán, con la diferencia de que Jesús, que es el segundo Adán, no cometió pecado. Incluso resaltemos la palabra del versículo 8 de Filipenses 2, donde dice, haciéndose, él se hizo, él, no, nadie lo obligó, haciéndose obediente hasta la muerte. Es decir, desde que fue concebido en el vientre de María hasta que expiró en la cruz del Calvario, en esos 33 años de vida que Jesús estuvo sobre la tierra, jamás pecó, ni con su mente, ni con su cuerpo, porque él decidió ser obediente a su Padre Celestial. Y ojo, por si fuera poco, dice Pablo, y muerte de cruz. Es decir, que a pesar de que la muerte de cruz fue una muerte terrible, tan terrible que el mismo Jesús le pidió al Padre la noche anterior, si es posible, pasa de mí esta copa. A pesar de eso, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso él dijo, tetelestai, consumado es. Consumado es. Lo que me mandaste a hacer, te he cumplido. Incluso Jesús, esa noche, estando con sus discípulos, en Juan capítulo 17, le dice, Padre, lo que me has mandado a hacer, ya lo hice. Ahora glorifícame contigo con esa gloria que tuve contigo desde el principio. Es decir, que Jesús fue el segundo Adán, pero totalmente obediente. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque alguien que lea ligeramente el versículo 3 podría pensar que Pablo está diciendo aquí que el Hijo vino en pecado. No. Él dice, en semejanza, versículo 3 de Romanos 8, en semejanza de carne de pecado. Es decir, Jesús vino en un cuerpo humano que se parecía, que era igual ese cuerpo al cuerpo de los demás humanos, con la diferencia
de que aunque los demás humanos sí son pecadores, incluyendo a la propia María, que necesitó de un Señor y un Salvador, que ella forma parte del ejército de los humanos, donde dice la Biblia aquí en Romanos, por cuanto todos pecaron, Jesús, aún siendo un humano, no cometió pecado. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo aquí en Romanos 8, que Jesús vino en semejanza de un cuerpo de pecado, pero en él no hubo pecado. Esto es fundamental aclararlo, hermano, para que no se nos ocurra algún día caer en la trampa de que alguien nos quiera mostrar este versículo y decirnos que Jesús era un pecador como nosotros. ¿Ok? Y dice, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Por qué dice condenó al pecado en la carne? La Biblia dice claramente, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Miren, no me pregunten por qué, pero Dios, ¿verdad? Y eso es lo que podemos ver en la Biblia. Dios cubre y Dios limpia los pecados a través de la sangre. Cuando digo que Dios cubre los pecados, así era como se hacía en la antigüedad. Cuando los israelitas sacrificaban un cordero y rociaban la sangre, esa sangre era para cubrir el pecado. ¿Se acuerdan que cuando Dios mandó la última plaga a Egipto, mandó a celebrar la Pascua y mandó que la sangre se pusiera sobre los dinteles de las puertas? Y cuando pasó la peste para matar a los primogénitos en Egipto, donde estaba la sangre en los marcos, en los dinteles, allí la plaga no entró. ¿Ok? Porque la sangre en ese momento histórico los cubría del castigo que representaba la plaga. La plaga que Dios mandó esa noche para matar a los primogénitos era un castigo para con Israel, para con Faraón, porque había sido contumaz, había sido necio y no quería soltar al pueblo, ¿verdad? La sangre de ese sacrificio puesto en los dinteles por orden de Dios los protegió del castigo. Ahora, la gente, y por eso es que yo he insistido con ustedes desde hace un año en este tema, cree que la sangre de Jesús es un amuleto, es una contra, ¿verdad? Es una forma de decir, yo estoy cubierto por la sangre de Cristo y la envidia de fulano no me puede hacer daño. No, no llevemos las cosas a ese extremo. Yo les he dicho a ustedes, y así lo deben saber y lo deben repetir y lo deben aprender y lo deben declarar y enseñar, que el único propósito de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario hasta el sol de hoy es perdón, no cubrir, perdón de pecado. Hay una gran diferencia. En el Antiguo Testamento los pecados se cubrían, se tapaban de la presencia de Dios, pero los pecados estaban allí. Por medio de Cristo, los pecados son borrados. Y dice la Biblia que Dios no tiene más memoria de ellos. Entonces, hay una gran diferencia entre el tapar el pecado, el cubrir el pecado para que Dios no lo vea, y otra cosa es que Dios borra el pecado. La única sangre que puede borrar el pecado es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no se debe invocar, ni llamar, ni usar, ni tener en nuestra boca para decir que con la sangre de Cristo a mí no me va a pasar nada, ni yo voy a tener un choque, ni me van a robar, porque no hagamos eso. Porque la sangre de Cristo no es ningún amuleto, ni ninguna sábila colgada detrás de la pared, ni ninguna cruz como en las películas de los vampiros, ni nada de eso. La sangre de Cristo es para confiar que ella, derramada en la cruz del Calvario, nos da salvación y vida eterna. Entonces, volviendo al versículo 3, cuando él dice al final, condenó al pecado en la carne, esa sangre derramada en la cruz del Calvario por el castigo que Dios le aplicó a Jesús. Recuerden que Jesús recibió el castigo que te tocaba a ti, Eva, que te tocaba a ti, Nelly, que te tocaba a ti, Indira, que te tocaba a ti, Anita, Zuleima, Maroa, Carlos, a Mariela, Marlen, a Frank. El castigo que te tocaba a ti, ese castigo Jesús lo recibió en la cruz del Calvario. Es como que si a ti te tocara que te den unos latigazos y Jesús te quita de en medio y te dice, no, dámelos a mí. El castigo que merecía nuestro pecado,
Jesús lo pagó en la cruz del Calvario y él condenó ese pecado en su carne. Él asumió el peso. Por eso dije hace unos minutos que la Biblia dice, el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. No pecador, sino que el pecado nuestro fue cargado sobre él, como aquellos corderos que eran sacrificados para el pueblo. Versículo 4. Fíjense, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A quienes se les aplica, a quienes se les hace efectivo esa justicia de Dios? A los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El pastor Javier Sotolongo esta mañana decía algo muy importante cuando comenzó su predicación. Él decía, no puede haber una persona que se llame cristiana y no tenga el Espíritu de Dios. Si es cristiano, si es convertido, si es una persona que realmente ha creído en Cristo, esa persona desde el momento de su conversión es sellado por el Espíritu Santo y ahora ese cristiano, esa cristiana vive con una persona dentro de sí que es el Espíritu Santo de Dios. Si esa persona no tiene Cristo, el Espíritu Santo de Dios no está en esa persona. Ahora, ¿cuál es el termómetro? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la manifestación? ¿Cuál es la prueba visible de que alguien tiene el Espíritu Santo? Cuando esa persona procura, desea, anhela, lucha, se esfuerza por vivir en el Espíritu y no en la carne. Cuando una persona vemos que ha hecho cambios en su vida porque le aterra seguir viviendo como vivía antes y ahora lo vemos o la vemos interesada, abocada a vivir en santidad, esa persona está siendo dirigida, está siendo motivada, está siendo conducida por el Espíritu Santo para no vivir en la carne, sino en el Espíritu. Para ese tipo de personas es la justicia de parte de Dios. Entonces, aún Pablo agrega más, versículo 5, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Miren, esto que está aquí, la mente, ¿verdad? Nuestra cabeza, que de una manera está conectada con el corazón, pero no con la bomba cardíaca, no. El corazón es ese centro de los sentimientos del alma del hombre. La esencia del hombre está en su mente, está en su cabeza. Más adelante vamos a ver en Romanos capítulo 12, dos versículos importantes que dicen, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional. Nosotros racionalmente sacrificamos a Dios y ponemos a su orden nuestro cuerpo. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema de cosas, sino transformaos, escuchen, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, la exhortación del apóstol Pablo en Romanos 12, que lo vamos a ver después, no es otra cosa a que nosotros estemos conscientes de que la decisión de vivir en la carne o vivir en el espíritu es nuestra. Agregaba el pastor Sotolongo esta mañana otra cosa que me encantó en su predicación. Él decía, no se trata de cuánto tienes tú del Espíritu Santo, porque ya Dios te dio el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo vive en ti. Se trata de cuánto tiene el Espíritu Santo de ti. Cuánto de tu vida,
cuánto de las áreas de tu vida tú le has dado al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no te va a tomar como que si fuera un demonio. No te va a poseer y te va a hacer mover y decir cosas en forma involuntaria. No, el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo viene a tu vida y te dice, y lo vamos a ver dentro de unos versículos, y nos da testimonio de si somos hijos de Dios o no. Pero el Espíritu Santo está allí esperando que tú le des accionar en tu vida. De hecho, el mismo apóstol dice, no contristéis al Espíritu Santo que habita en vosotros. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir al Espíritu Santo, te quedas allí, que aquí el que manda soy yo, y mi carne es la que manda. Y el Espíritu Santo se agazapa porque tú le has dicho que no va a tener control en tu vida. Entonces, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ojo con nuestra mente, hermano. En nuestra mente es donde se libran las grandes batallas. En nuestra mente es donde se libran las tentaciones, las maquinaciones, ya sea el temor, ya sea la tristeza, ya sea el rencor, ya sea la amargura, ya sea cualquier cosa. Aquí, este es el terreno donde batallan las tentaciones y los problemas, y tenemos que estar conscientes de que nuestra mente tiene que estar, nuestros pensamientos tienen que estar cautivos a los pies de Cristo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. Los que tienen carro o los que han visto alguna vez cómo se sabe si el carro le falta aceite o no. Aquí está Frank, que es chofer de Uber, igual que yo. Frank, me imagino que de vez en cuando le chequea el aceite al carro. Él va, levanta el capot, ¿verdad? Toma una servilleta y agarra la varilla del aceite, la saca, la limpia, la vuelve a colocar, espera unos 2 segundos a que se moje bien la varilla, saca la varilla y mide, y hay una marca que dice si el carro le falta o no le falta aceite. ¿Ok? Eso es un ejemplo. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo le medimos nosotros a nuestra vida el control del Espíritu Santo? ¿Qué cantidad y qué calidad de pensamiento hay en nuestra mente y en nuestro corazón? Si le estamos dando mucha actividad a nuestra carne, nuestros pensamientos estarán enfocados en las cosas carnales, las cosas pasajeras, las cosas sensuales, las cosas temporales. Estamos muy afanados, estamos muy preocupados, estamos muy entregados a los placeres, a los vicios, a nuestros sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si hacemos un esfuerzo por estar conectados con el Espíritu Santo y llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, en oración, en meditación, en canciones, en música y en muchas otras cosas que nos generan un ambiente de estar conectados con Dios y sobre todo de dar frutos que debe dar un hijo de Dios, entonces estamos pensando más en las cosas del Espíritu. Así que examinémonos, como lo dije hace unos minutos. Probémonos a nosotros mismos. Midámonos, ¿verdad? Midámonos a ver qué proporción de pensamientos espirituales o carnales hay en nuestra vida. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice la palabra de Dios también, el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Hermanos, ¿qué es ocuparse de la carne? Es estar invirtiendo tiempo, energías y ganas en las cosas de este mundo. Por eso Jesús dijo una frase que es fundamental para todo hijo de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por cuanto, versículo 7, por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando reciban el devocional que yo estoy enviando y que voy a seguir enviando a partir de mañana, van a ver este tema cuando Santiago nos habla acerca de la enemistad contra Dios. Usted se quiere constituir enemigo de Dios, perfectamente lo puede hacer. Hágase amigo del mundo. Usted quiere ser amigo de Dios, pues lamentablemente lo más seguro es que va a ser enemigo del mundo. No podemos ser amigos de los dos. Si nos constituimos en amigos de Dios, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros familiares, muchas de nuestras juntas, de nuestros panas, de nuestros partners, nos van a rechazar porque ya no hablamos lo que ellos hablan, porque ya no vamos donde ellos van, porque ya no celebramos lo que ellos celebran, porque ya no nos conectamos con su estilo de vida, porque queremos agradar a Dios. ¿Quiere usted agradar a sus amigos? ¿Quiere que su círculo de amistades, quiere que lo invitan a todas las fiestas y a todos los matrimonios? Conéctese con la gente, satisfaga a la gente, pero no se queje cuando sienta que está alejado o alejada de Dios. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto lo podemos perfectamente comparar con la sensación que producen en nosotros nuestros hijos. La mayoría de nosotros tenemos hijos y si no tenemos hijos, hemos sido hijos. Hemos sido hijos. Y cuando nosotros recibimos obediencia de nuestros hijos, cuando nuestros hijos no hay que repetir las cosas dos veces, ¿verdad? Nosotros sentimos agrado por su obediencia. Pero cuando nuestros hijos se convierten en un dolor de cabeza, entonces sabemos lo desagradable, lo triste que es cuando un hijo nos desencanta. Pues cuando un hijo de Dios está más conectado, está más inclinado, está más preocupado por satisfacer los deseos de la carne, Dios no está agradado con él. Dios está enojado con él. Y la Biblia nos enseña en Hebreo, en algún momento estudiaremos Hebreo, que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Por qué Dios te va a castigar? Porque no te estás portando bien. ¿Por qué Dios te va a azotar? Porque estás agradando más a la carne que al espíritu. Y Dios, como quiere que te metas en el carril, te va a dar tu buen coscorrón, como decimos en Venezuela. Ahora, fíjense, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Eso lo está asegurando Pablo desde la distancia. Mas vosotros no vivís según la carne. Él está dando el beneficio de la duda a todos los que van a leer esta carta. Él está asumiendo, él está partiendo del principio que si son hijos de Dios, no viven según la carne. Pablo no está hablando en forma particular a los hermanos, está hablando en forma general, dando por sentado que los hijos de Dios no viven según la carne. Dice, sino según el Espíritu. Aquí viene el sí condicional. Primer sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es maravilloso, hermano. Por eso es que es bueno desmenuzar los versículos. Fíjense, el versículo 9 comienza haciendo una afirmación general. Como lo dije, Pablo está suponiendo que un hijo de Dios tiene que vivir según el Espíritu. Pero la condición, ¿cuál es? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Conclusión, si el Espíritu de Dios mora en usted, si el Espíritu de Dios mora en mí, yo no puedo, yo no debo vivir según la carne. Esto no quiere decir que yo en algún momento no peque. Esto no quiere decir que yo en algún momento no sucumba ante una tentación. Vivir en la carne significa que yo puedo pecar y no sentir ningún reconcomio, no sentir ningún remordimiento, no sentir ningún pesar. Vivir en la carne significa que pasan los días y yo tengo un pecado a cuesta, no lo he confesado y puedo estar tranquilo y puedo incluso pecar aún más y puedo envolverme en ese pecado y no hay nada que me detenga. Si alguien vive de esa manera, está viviendo según la carne. Y si está viviendo según la carne, según lo que Pablo le está diciendo aquí a los romanos, es posible que el Espíritu de Dios no mora en esa persona. Y si alguno, agrega al final,
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. La palabra de Dios dice en la carta, si no me equivoco, en primera de Juan o segunda de Juan, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hermanos, en nuestras iglesias hay gente que va con una Biblia y un himnario debajo del brazo, se sientan, escuchan la predicación, participan, diezman, ofrendan, van a la escuela dominical, dicen que son hijos de Dios, pero posiblemente no han nacido de nuevo. Y por eso es que el apóstol Juan, si no me equivoco, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Estaban ahí, pero no eran, no habían nacido de él. Versículo 10. Pero si Cristo, fíjense, otro sí condicional. ¿Se acuerdan que se los dije al principio de la clase? Pero si Cristo, en caso de, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la carne, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu con E minúscula vive a causa de la justicia. Quiero detenerme aquí un segundo, aunque estamos muy avanzados de tiempo. Ya vamos a terminar. Lo vuelvo a repetir, o lo repito. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Cuando Adán pecó y Eva pecaron, el Señor les había dicho, no coman de ese árbol porque el día que coman ciertamente morirán. ¿Correcto? Ahora, ya he dicho en forma jocosa en el pasado que cuando Adán y Eva comieron del fruto no les dio un infarto y se murieron. No les dio un ACV y se murieron. No se evaporaron ni fueron consumidos por una llama de fuego del cielo. Entonces, si Dios les dijo que iban a morir, ¿por qué no les dio un infarto en el sitio? Porque Dios no se estaba refiriendo a la muerte física inmediata. Se estaba refiriendo a la peor de las muertes, la muerte espiritual. La muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Que ese espíritu que Dios sopló sobre ti el día que te concibieron tus padres. Acuérdense que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, dice la Biblia, y sopló Dios en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Y dice Hebreos que está destinado para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Y dice también Hebreos que el espíritu que Dios dio a cada hombre tiene que regresar a Dios. Usted y yo somos un espíritu. Nosotros no somos este cuerpo. Nosotros somos un espíritu. Y cuando nosotros morimos espiritualmente es que estamos separados de Dios. Estamos totalmente enemistados con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, introdujeron la muerte física a la humanidad y paulatina y eventualmente iban a morir físicamente. Introdujeron la enfermedad, introdujeron la maldición a la humanidad de la muerte. Pero su primera muerte fue una muerte espiritual. Y todo hombre y toda mujer sin Cristo está espiritualmente muerto. Esto quiere decir separado de Dios. De tal manera que cuando nosotros vivimos en Cristo, aunque el cuerpo está muerto, esta carne se va a podrir, esta carne va a ir a un horno para que nos cremen o a una urna donde nos vamos a descomponer. Sin embargo, dice el versículo 10 al final, el espíritu, nuestro espíritu, el que estaba muerto antes de Cristo, fue vivificado. Por eso dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no se está refiriendo solamente a la resurrección, se está refiriendo a que el que cree en Cristo, su espíritu que estaba muerto para Dios, ha sido resucitado y ahora estamos vivos para Dios. Versículo 11. Y si el espíritu, vuelve con la E mayúscula, en el versículo 10 se está refiriendo al espíritu humano, en el versículo 11 se está refiriendo al Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Dios Padre. Recordemos que la Trinidad es un concepto complejo, pero que podemos creer y debemos creer por medio de la fe. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí es importante tener en claro
que hay tres personas en este versículo. Fíjense. Y si el espíritu, primera persona, de aquel, segunda persona, que levantó de los muertos a Jesús, tercera persona. Espíritu es una persona, aquel, ¿quién es aquel? El Padre, Dios Padre, y Jesús es el Hijo, Dios Hijo, Dios Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, en un mismo versículo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjense que aquí está usando el sí condicional por tercera vez. Pablo está diciendo, tiene que ser con esta condición. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ese espíritu mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y esa es la esperanza que tenemos todos los que somos cristianos. Como dice primero en los Corintios capítulo 15, que este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, que este cuerpo de corrupción se vestirá de incorrupción, que este cuerpo que está condenado a ser muerto físicamente resucitará en el día postrero y el Señor nos dará un cuerpo glorificado. Qué maravilla, hermanos. Hasta aquí a mí realmente me emociona y se me para el pelo de ver todas las cosas que tenemos en Jesús. Versículo 12. Así que, hermanos, fíjense, así que, o sea, en base a esto, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No estamos endeudados con la carne, no estamos endeudados con Satanás. Porque si vivís, otra vez, cuarta vez, sí condicional, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es una evidencia de que soy un hijo de Dios? Que yo soy guiado por el Espíritu. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra del arameo. El arameo era el idioma que hablaba Jesús. Jesús no hablaba griego, Jesús no hablaba hebreo, Jesús hablaba arameo, es un lenguaje coloquial que había en esa época en Tierra Santa. Y la palabra Abba en arameo es una expresión de sumo cariño para la figura paterna. Es como decir papito, es como decir papi. Ese espíritu nos lleva a llamar a Dios papi, papito. ¿Por qué? Porque hay una relación de confianza, de amor extrema entre Dios y nosotros. Mi yerno, cada vez que ora, dice papito Dios, creo que dice él, o papi Dios. Él es muy cariñoso porque él dice que él siente a Dios como su papi. Y esa es la expresión que él nos lleva a hacernos sentir sus hijos. Y aún así, el versículo 16 me encanta. El versículo 16 me encanta porque dice, el espíritu mismo, ¿espíritu con qué? Con E mayúscula. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula de que somos hijos de Dios. Yo les hablé hace unos minutos de que tenemos que examinarnos a nosotros. Tenemos que probarnos a nosotros mismos. Que así como le medimos el aceite al carro, que así como miramos si en la nevera falta algo para la comida mañana, que así como miramos los zapatos antes de ponérnoslo en los pies por si acaso tiene una cucaracha dentro, que así como revisamos cada cosa que merece ser revisada, nosotros debemos revisarnos a diario, preguntarnos, autoevaluarnos. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere?
no para ser salvos, hermanos. No me voy a cansar de repetirlo, sino para saber si estamos agradando a Dios, si estamos viviendo como Dios espera que vivamos sus hijos. No para ser sus hijos, ya somos sus hijos. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque creemos, pero ahora que somos hijos, tenemos que vivir como hijos. Y el Espíritu Santo nos va a dar esa certeza. Primera de Juan dice, os he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna. No hay nada más seguro que la certeza de parte de Dios. Y el Espíritu Santo nos habla en nuestro corazón y nos dice, si eres un hijo de Dios. Porque si tú no fueras hijo de Dios, le hubieras contestado a fulana o a sutana todo lo que se merecía. Pero Dios te llevó a perdonarla. Dios te llevó a perdonarlo y a contestarle con mansedumbre. Si eres hijo de Dios, porque si no fueras hijo de Dios, te hubieras agarrado ese dinero aunque lo necesitabas, pero sabías que no era tuyo. Pero si no fueras hijo de Dios, te lo hubieras metido en un bolsillo y te lo hubieras llevado. Y así pudiéramos mencionar decenas de tentaciones en las cuales cuando no caemos en ella y nos apartamos y huimos, o si caemos en ella, lloramos y nos arrepentimos y le decimos, Señor, perdóname. Eso lo hace, es alguien que tiene el Espíritu Santo en su vida y el Espíritu Santo te da testimonio de que eres un hijo de Dios. Termino. Y si hijos, me encanta la expresión, el uso de Pablo constante del sí condicional. Creo que esta es la quinta o sexta vez que lo usa. Y si hijos, si el Espíritu Santo dice que tú eres un hijo, también somos ¿qué? Herederos. Hay gente que es hija, pero no es heredera, porque son hijos naturales o porque no están en un testamento, porque la persona no sabe que tiene ese hijo por la calle, o en fin, por mil cosas. Pero aquí el Señor dice que no solamente somos hijos, sino que somos herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios. Hermano, usted sabe, Dios es su Padre. Dios es mi Padre y lo que es de mi Padre, mío es porque yo soy heredero de él. Pero miren, aún más, por si acaso es poco, y coherederos con Cristo. ¿Por qué los cristianos nos llamamos hermanos? Porque tenemos un mismo Padre y porque somos hermanos del unigénito Hijo del Padre. La Biblia dice que Jesús es el unigénito, el único Hijo de Dios. Por eso cuando la gente dice, no, todos somos hijos de Dios, yo le digo con mucho respeto, mire, usted está equivocado. ¿Cómo? Sí, usted no es hijo de Dios, ni yo tampoco. En el sentido de que Dios nomás tiene un solo hijo, legítimo, genuino. El Hijo de Dios es Jesús, es Jesucristo. Entonces nosotros no somos hijos de Dios. Podemos ser hijos de Dios sí creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces somos coherederos con Cristo. Y como dije ahorita en Juan 1:12 dice, más a los que creen, a los que confiesan su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona no ha creído en Cristo, cuando una persona no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, esa persona Dios lo ama, pero no es hijo de Dios, es una criatura de Dios. Hay una gran diferencia entre ser criatura y ser hijo. El único hijo de Dios es Jesús. Y si somos creyentes y si aceptamos a Cristo, somos injertados, somos adoptados, somos hechos coherederos con Cristo. Y dice, final del versículo 17, si es, otra vez el sí condicional, si es que padecemos juntamente Pastor, con él. Disculpe, yo no escucho. No escuchas. Los demás sí me escuchan. Háganme señas, sí o no, ¿sí?
Zuleima, no sé, ¿todavía no me escuchas? Zuleima, ¿no me escuchas? No, parece que no me escucha. Sorry. Los demás me están escuchando. Bueno, para terminar, hermano, porque se hizo tarde. Me encanta esta parte. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice la Biblia, porque a nosotros nos ha sido concedido no solamente que seamos salvos por Cristo, sino que padezcamos por Cristo. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. Y los malvados predicadores de la prosperidad, los malvados predicadores del evangelio de la superfe, les encanta predicar que cuando usted es cristiano, usted todo le va a ir bien, que todo va a ser prosperidad, que todo va a ser sanidad, que tú vas a ser victorioso, que vas a vencer gigantes, que vas a derrotar no sé qué cosa, que vas a ser feliz, que el gozo va a venir a tu vida, que vas a andar sobre las nubes. Que el Señor reprenda al diablo con la gente que predica ese evangelio falso. Tampoco nos podemos ir al extremo y decir que como somos cristianos tenemos que vivir tristes. No, ese es el otro extremo. El evangelio del desánimo, el evangelio del derrotismo. No. Lo primero que un cristiano tiene que saber que su mayor victoria es que su mayor problema ya fue vencido en la cruz. Si usted es cristiano, su mayor problema ya está resuelto. Usted es salvo. Su nombre está anotado en el libro de la vida y lo demás es ganancia. Segundo, si usted es un hijo de Dios, usted va a recibir bendiciones de Dios. Pero Dios le dio una cosa a usted que se llama la fe para que sea salvo, pero se la dio por una segunda razón, para que la fe le sirva para poder atravesar el valle de lágrimas que vamos a tener que atravesar aquí en la tierra, con una enfermedad, con un hijo desobediente, con un matrimonio que se está desbaratando, con un problema económico, con la situación de Venezuela, con la situación de Cuba, con la situación de nuestra familia, con miles de desiertos y tipos de desiertos que nos toque atravesar. La fe en Cristo nos ayuda a atravesar ese desierto. Y dice Primera de Pedro, y les recomiendo que lean ese capítulo, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 hasta el 9. Léanlo después de esta clase. Dice que nosotros se nos ha concedido el ser salvos, pero que si es necesario, aunque sea por un poco de tiempo, nosotros tendremos que padecer para que nuestra fe sea probada y que esa fe sea purificada y cada día sea más pura delante del Señor. Eva, creo que querías decir algo, Eva. Tienes que abrir tu micrófono. Tienes que abrir tu micrófono. Perdón, que vuelvo a repetir la cita. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 9. Muy bien. Quiero regalar 5 minutos a alguien que tenga una pregunta o comentario. Adelante, Mariela. Tienes tu micrófono cerrado. Ahora sí, adelante. Bueno, que uno de los versículos de la Biblia que más me gusta es eso, ¿no? Que hemos sido adoptados y que es nuestro Abba Padre, ¿no? Que todo padre corrija a sus hijos, pero, o sea, si alguien está viendo este video, que no les digan a sus hijos, te va a castigar Dios, porque no es bueno que los niños crezcan pensando que Dios es un Dios castigador. No, Él nos disciplina, pero no todo el tiempo está castigando. Él como padre nos ama y nos disciplina, pero para nuestro bien. Eso era. Ok. Muy interesante la aclaratoria de Mariela y con esto me despido. Sí, utilizar a Dios como una herramienta de manipulación sobre los hijos es exactamente que como a mí una vez en el aeropuerto de Maracaibo, llegando de aquí de Estados Unidos, estaba una señora con un niño como de 4 años y yo creo que yo les contesto a ustedes y el niño pataleaba, se tiraba. La madre no podía con él y era un niñito.
Y entonces ella lo amenazaba, que yo no sé qué, que si la chupeta, que si el policía, y yo era el que estaba delante del niño, y el niño pateaba y me pegaba a mí. Eso no hallaban qué hacer con eso. Y la madre, bueno, a mí ya yo estaba con los nervios de punta, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que una mujer no pueda meter en cintura a su hijo? Claro, ese es el resultado de una crianza terrible, que no se va a resolver ahí mismo, perdón. Entonces me dio risa porque ella me mira a mí y me dice, señor, ¿verdad que usted es policía? ¿Verdad que usted se lo va a llevar a él si no hace caso? Entonces vengo yo y le digo, señora, me parece que a quien hay que llevarse a la mamá. Y se puso brava. No, porque yo le dije, señora, a mí me parece que a quien hay que llevarse presa es a la mamá. Y, ay, señor, que no sé qué. Bueno, usar a Dios con ese tipo de amenazas de que, mira que Dios te va a castigar, porque eso es una forma muy absurda de usar a Dios, ¿verdad? Pero sí es importante tener claro lo siguiente. Así como eso está mal, la gente dice, Dios no castiga, Dios es amor. No, mi hija, Dios es fuego consumidor. Dios castiga a sus hijos. No, Él es amor. Sí, pero es que precisamente dice Hebreos que si no fuésemos disciplinados, seríamos bastardos. Es decir, no seríamos hijos de Dios. El padre que ama a sus hijos lo disciplina cuando sea el momento, de la manera correcta, sin ofensas, sin golpes por donde sea. No, el castigo de Dios está justificado y está aplicado en su justa medida, particularmente para con sus hijos, para que se mantengan en el carril donde tienen que ir. Cuando ustedes ven a los hombres, como dice el Salmo 37, no te impacientes a causa del maligno, no te impacientes cuando vea al hombre malo hacer cosas y sin embargo prospera. Tranquilo, que Dios lo está esperando en la bajadita. Dios lo está esperando en su momento, ya tienen su recompensa. Pero cuando el Hijo de Dios se sale del carril, casi siempre Dios lo amonesta rápido. ¿Saben para qué? Para que aprenda la lección y viva en santidad.